Agradecemos a cada uno de ustedes que sigan con nosotros en esta celebración conmemorativa al Día del Abogado. Y recordemos unas palabras que cita Manuel Cutier en el Decálogo del Abogado. Estudia. El derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos, serás cada día menos abogado. Antes de presentar a nuestro último ponente, vamos a tener un acto protocolario de aceptación y toma de protesta de socios adherentes. Para este acto protocolario, solicito la presencia del doctor Ignacio Sol Ramos, presidente de la Asociación de Licenciados en Derecho del Estado de Chiapas. Solicitamos la presencia al frente, por favor, del licenciado Ernesto Gutiérrez Cuello, licenciado Salomón Ángeles Ruiz, el licenciado Eddie Velasco Mejía, licenciado Néstor Avid Hernández Ortiz, por favor. De igual forma, solicitamos la presencia del licenciado Ildefonso Vázquez Rosales, delegado de Tonalá, Chiapas, de Aldeche. La presencia del licenciado Isidro, delegado de Chiapa de Corzo del Aldeche. Hernández Pérez, perdón. De igual forma, solicitamos la presencia en este estrado de la licenciada Adelita Cifuentes. La presencia de la licenciada Isla Luz Rodríguez, socias fundadoras de Aldeche. Pues vamos a aprovechar unos minutitos nada más. Quisiéramos pedirle a un testigo de calidad, un testigo, ahora sí que de mucho valor, de un gran valor, un hombre que ha trabajado durante más de 20 años en el Poder Judicial, que su trayectoria ha sido intachable e incorruptible, a nuestro juez Cárdenas Keller, que nos da favor de acompañar. El juez Cárdenas Keller actualmente es el juez segundo de materia civil en el distrito de Tuxtla Gutiérrez. Como les decía, muchísimos años en el Poder Judicial, muchísimo, mucha experiencia, mucha sabiduría y sobre todo lo que se requiere en el Poder Judicial para juzgar es ese temple que muchos no lo tenemos tal vez para otras cosas. Como es menester en este día, afortunadamente y gracias a Dios siempre hemos tenido la oportunidad que en estas fechas se acercan compañeros para solicitar adherirse y ser socios adherentes a nuestra asociación civil. Queremos agradecerles a los hombres que han tenido confianza en nosotros, hombres y mujeres. También le agradecemos que hayan tomado la determinación de ser socios a nuestros compañeros acá presentes, hombres que han estado en el servicio público, el licenciado Salomón Ángeles,
es un hombre actualmente retirado de nuestro ejército mexicano, es licenciado en Derecho, maestro en Derecho y con especialidad también una maestría en juicios orales. Nos acompaña y ha solicitado ser miembro de nuestra asociación para ayudarnos y acompañarnos en nuestras locas actividades. También está con nosotros y contamos con la presencia del licenciado y maestro Ernesto Gutiérrez Cuello, un hombre que ha estado en el servicio público, que actualmente acaba de hacer entrega de la delegación de la Secretaría de la Reforma Agraria en el estado de Chiapas, es del Registro Agrario Nacional. Ya lo estábamos haciendo delegado, ya nos podíamos quedar con todo, ¿no? Pero sí es exfuncionario del Registro Agrario Nacional, el licenciado Ernesto Gutiérrez Cuello. El licenciado Eddie Velasco Mejía también es exfuncionario del Registro Agrario Nacional, por poquito ya no dejan nada, ¿no? Y como ya no hay tierra que repartir, creo que se salieron los dos. El licenciado y maestro Néstor David Hernández Ortiz, un amigo nuestro que es maestro en la materia civil y maestro en materia penal. Actualmente estudia el doctorado en Derecho Penal y estamos ahorita con ellos. Le vamos a dejar el micrófono a la doctora Minerva para efecto de que lea los nombramientos y le tomemos la protesta a nuestros compañeros. Bien. Licenciado Ernesto Gutiérrez Cuello, en este acto que a continuación se realizará, tomará protesta como secretario de Acción Política de la ALDECH. Licenciado Eddie Velasco Mejía, como secretario de Asuntos Agrarios. Licenciado Salomón Ángeles Ruiz, como secretario de Compilación Legislativa. Licenciado Néstor David Hernández Ortiz, como secretario de Derechos Humanos. A continuación se realizará la protesta. Compañeros, levantando el brazo derecho, decimos: protestan cumplir y hacer cumplir los reglamentos y estatutos que rigen y que norman la vida jurídica de nuestra Asociación de Licenciados en Derecho del Estado de Chiapas. Sí, si así lo hacen, que la asociación, que la sociedad del Estado de Chiapas y más allá de nuestras fronteras se los premie. Si no, que nuestro Comité de Honor y Justicia se los reclame. Gracias. Bien, les agradecemos mucho esto y les agradecemos a ustedes su paciencia, y ahora sí los vamos a dejar con el maestro Rodrigo Castellanos Gómez, con el doctor Rodrigo Castellanos Gómez, para que esta es la cereza del pastel. Señor juez, usted es muy amable. Gracias, señor.
A continuación, tendremos la ponencia denominada La teoría del caso en el sistema acusatorio mexicano, que nos hará el favor de impartir el doctor Rodrigo Castellanos Gómez. Voy a tomarme el atrevimiento de leer una síntesis curricular acerca del ponente. El doctor Rodrigo Castellanos Gómez es licenciado en Derecho por el Instituto de Estudios Superiores de Chiapas. Cuenta con la maestría en Derecho Civil por la Universidad Privada del Sur de México. Cuenta con una maestría en Derecho Procesal Civil por la Universidad del Sur. Cuenta también con un doctorado en Derecho Penal por la Universidad del Sur. Ha cursado los diplomados en juicios orales, de los que destaca la acreditación expedida por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH en coordinación con el Poder Judicial del Estado. Ha cursado el diplomado en amparo indirecto por el Poder Judicial de la Federación. Recibió el curso sobre el programa de fortalecimiento de las escuelas de derecho en Chiapas para el nuevo sistema de justicia penal desarrollado por el Centro de Estudios sobre la Enseñanza y Aprendizaje del Derecho, en coordinación con el Poder Judicial del Estado, CETEC y el Gobierno de Canadá. Ha recibido cursos en el Poder Judicial del Estado, Poder Judicial de la Federación y en instituciones privadas, las cuales hacen un total de 58 actualizaciones jurídicas. Fue colaborador del área de asuntos jurídicos del Instituto Casa Chiapas, dependiente del Poder Ejecutivo del Estado. Fue agente estatal de investigaciones para la Fiscalía General de Justicia del Estado. Fue titular del despacho jurídico denominado Asesoría Jurídica Profesional, destinado al patrocinio de diferentes asuntos litigiosos. Fue coordinador de posgrados en Derecho en la Universidad del Sur. Ha impartido diversas conferencias en distintas universidades privadas dentro y fuera de la ciudad en materia de derechos humanos y juicios orales. Ha impartido cursos sobre derechos humanos, juicios orales, entre otros. Actualmente es docente de licenciatura y posgrado en diversas universidades del Estado, así como también abogado postulante tanto del sistema tradicional como del nuevo sistema de justicia penal en el Estado. Démosle un fuerte aplauso a nuestro ponente, por favor. Muchas gracias, doctora Minerva. Gracias también a la Asociación de Licenciados en Derecho del Estado de Chiapas, ALDECH, y gracias a la presencia también de todos ustedes, ya que sin ustedes pues no sería posible esta plática, esta serie de conferencias, este evento del día de hoy. Voy a tomar el atrevimiento de salir un poquito del protocolo ordinario, me voy a parar para darle disertación. El tema que yo les tengo preparado el día de hoy es algo que se denomina la teoría del caso. Algo que ha tomado auge a raíz de una reforma constitucional, recordando el 18 de junio del año 2008, en materia de seguridad y justicia penal, y obviamente acompaña una serie de nuevas instituciones, por llamarlas jurídicas, nuevas figuras jurídicas, nuevos temas de derecho, etcétera, dentro de este gran cúmulo de temas que obviamente nos propone el sistema acusatorio, pues se encuentra la teoría del caso, que hoy a lo mejor vamos a intentar descubrir qué es la teoría del caso, pero desde el enfoque netamente mexicano. ¿Qué es entonces la teoría del caso? Si decimos que la teoría del caso será una estrategia de investigación por parte tanto de la Fiscalía, del Ministerio Público, como de la Defensa, de cómo afrontar ese litigio que se derivó de un conflicto penal. Es decir, ya tenemos un hecho delictivo que el Ministerio Público ha encuadrado una conducta típica y él tiene que acreditar pasando por una serie de elementos dentro de los que destaca la tipicidad, la antijuridicidad, para que al final se le pueda hacer el reproche a esa persona de la culpabilidad. La defensa también tendrá una estrategia para afrontar la teoría y la posición por parte del Ministerio Público, obviamente desde el punto de vista de la defensa, para que al final caiga en manos del juzgador, quien una vez analizando las posturas de ambas partes, pueda obviamente emitir una resolución, una sentencia, condenatoria o absolutoria. O bien, esta misma teoría del caso nos ofrece mecanismos incluso distintos hasta llegar a un juicio. ¿Qué tal si mi postura como teoría del caso no es llegar a juicio, sino interrumpirla antes, suspensión del proceso, etc.? Bueno, vamos a intentar comprender de qué se trata esta famosísima teoría del caso.
existe un primer mito que nos habla que la teoría del caso es una narración de una historia. Y esto surge obviamente en países anglosajones. Esto surge en otros países en donde la teoría del caso es una narración de una historia de carácter argumentativa y persuasiva. Es decir, en materia anglosajona o en sistema common law tengo que persuadir a un jurado, tengo que convencerlo. Y por lo tanto, mi teoría del caso será dirigida al convencimiento de ese jurado. En México no existe una teoría del caso que sea nada más el relato de una narración de una historia, sino que implica 3 niveles de análisis. Un nivel de análisis fáctico, que lo voy a explicar más adelante, un nivel de análisis jurídico y un nivel de análisis probatorio. No nada más es el crear una historia, el narrarte una historia, el persuadirte con mi argumentación para hacerte creer que lo que yo te estoy proponiendo, como este caso que tú, juzgador, tienes que resolver, es lo que yo te estoy comentando, lo que yo te estoy dirigiendo y lo que yo te estoy convenciendo. No nada más es una historia, tiene que ir acompañada de 3 niveles de análisis que más adelante lo voy a mencionar. Veamos un extracto de una audiencia en donde se plantea la teoría del caso y veamos cómo se rompe este primer mito de que la teoría del caso solo es una historia. Si yo hablo de una historia, solo estaré hablando de elementos fácticos, solo estaré hablando de hechos, mas no estaré hablando de sustentos jurídicos, de normas jurídicas y mucho menos de datos de prueba o medios de prueba o pruebas que así puedan acreditar que mi teoría es convincente. Por lo tanto, lo que vamos a descubrir es que la teoría del caso no es una historia y mucho menos nace hasta la última audiencia. Es decir, es toda una serie de construcción desde el hecho mismo de tener conocimiento de la noticia criminal hasta desencadenar una audiencia de debate o juicio oral. Veamos un extracto muy sencillo, procuraré ser más breve. Ya sé que muchos están cansados, otros ya tienen hambre, ya se quieren ir. Entonces, seré un poquito breve con mi participación para que ustedes, obviamente, podamos llegar a un mismo punto de vista que es la teoría del caso. Veamos esta audiencia, por favor. Por parte del acusado, queda en el uso de la palabra a la Fiscalía General de la Nación para que presente el caso. Gracias, señor juez. Señor juez, su asistente, doctora. gracias. La presento, señor juez, a usted, la doctora María Inés Duarte Ferrero, asistente del despacho fiscal. Muchas gracias. Señor juez, la Fiscalía le demostrará a usted en el debate probatorio que se inicia el día de hoy en esta audiencia, cuando el señor padre Albeiro de Jesús Vanegas Bedoya, en su condición de rector del Colegio Gimnasio Los Pinos, abusó sexualmente del niño Daniel Velosa Manjarres. Abuso, señor juez, que se llevó a cabo el día 31 de julio del año inmediatamente anterior, es decir, del año 2006, en horas comprendidas entre las 9:30 de la mañana y minutos siguientes, cuando el menor ingresó a la oficina de la rectoría y en sala de juntas, que es salón adyacente a la oficina mencionada, el señor padre Albeiro Jesús Vanegas Bedoya intenta inicialmente besarle la boca. Posteriormente lo sienta en sus piernas y pasa su mano, la mano del señor padre, sobre el cuerpo del menor, introduciéndola entre la camiseta, la pantaloneta y tocando los órganos genitales del niño. Así se le dirá a usted, señor juez, en esta audiencia, y lo dirá a todos los testigos que para tal efecto trae la Fiscalía, como son la señora madre, Leonor Manjarres, la madre del niño, quien indicará a usted cuándo y en qué circunstancias se enteró de los acontecimientos, cuál fue la actitud del menor frente a los mismos y cuándo ella ha tenido que acudir a una instancia médica psicológica para tratamiento del menor precisamente por este hecho. Se lo dirá a usted, señor juez, también,
los psicólogos y los psiquiatras que de una u otra manera tuvieron contacto con el menor, la psicóloga que lo está asistiendo en este momento con terapias correspondientes, la psicóloga que en primera instancia recibe la versión del menor, que le contará a usted no solamente qué le dijo el menor, sino lo más importante, cuál fue su apreciación frente a los dichos o al dicho del menor. En igual sentido, el psiquiatra le indicará a usted cómo el menor es una persona consciente, cómo su dicho ha sido coherente, cómo sí es creíble su dicho, y le argumentará con las razones médicas y técnicas que ellos manejan dentro de la investigación, señor juez. Igualmente le mostrará la Fiscalía a usted, señor juez, con el testimonio de los menores compañeros en ese entonces del colegio de Daniel, como él sí iba a la rectoría, y como en muchísimas oportunidades, no solamente ese día, y como sí efectivamente ese día lo observaron en la recepción de la rectoría, y como efectivamente ese día sí estuvo allí, pese a que acá se pretenda decir que no, la Fiscalía demostrará que sí, señor juez, tiene testimonios serios, claros, de niños que le dirán a usted sin ningún prejuicio y sin ninguna expectativa distinta a la de decirle la verdad, cómo efectivamente el niño Daniel Velosa sí acudía a la rectoría y sí acudió el 31 de junio. Igualmente le demostrará a usted, señor juez, la Fiscalía con el testimonio del niño Daniel Velosa, señor juez, cómo ocurrieron los hechos, cómo efectivamente él entró a la oficina, a la recepción, a la rectoría, cómo fue atendido por el señor padre, el rector, cómo no era la primera vez que lo sentaban las piernas, cómo fue durante todo el tiempo cultivando ese amor paternal que tenía el niño hacia él, y cómo finalmente abusa de él sexualmente. ¿Qué sintió? Se lo dirá a usted, señor juez. ¿Qué sintió? ¿Qué oyó? Cómo él manejó su indignación y por qué él se retiró del colegio. Señor de la Fiscalía le demostrará a usted con todos y cada uno de los testigos que ha llamado que efectivamente el hecho existió, y el hecho no es otro distinto a un acto sexual con menor de 14 años contenido en el artículo 209 del Código Penal. Hecho, señor juez, que como lo hemos venido anunciando, se realizó en el Colegio Gimnasio de los Pinos, en la rectoría del Colegio Gimnasio de los Pinos por el señor rector. Circunstancia que obviamente encuadra entre el numeral segundo del artículo 211 por la confianza que él mismo obviamente generaba y la autoridad que generaba frente al niño. Señor juez, desde ya, y pese a que así lo diremos en los alegatos de conclusión, la Fiscalía le solicita a usted, como lo dirá en ese momento, que el fallo sea de carácter condenatorio, porque demostrará, más allá de dudas, señor juez, no solamente la existencia del acto sexual de que fuera víctima Daniel Velosa, sino que el único responsable del mismo es el padre Alberto de Jesús Vanegas Bedoya. Muchas gracias. Bien, ok. Vemos en este ejemplo que yo les transmito que la teoría del caso no basta nada más en un argumento que se denomina alegato de apertura. Hay que recordar que el sistema acusatorio tiene tres etapas principales. Una etapa de investigación, que es en donde el Ministerio Público tiene conocimiento de la noticia criminal, y que esa etapa de investigación se divide a su vez en dos fases. Me voy a resumir a todos los ordenamientos legales y jurídicos que existen en nuestro país. Fase desformalizada, desjudicializada o inicial, como lo denomina el Código del Estado de Chiapas, como lo denomina Chihuahua, Oaxaca, y como lo denomina obviamente el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y otra fase en donde intervienen jueces de control mexicanos, obviamente, que es la etapa formalizada, la etapa judicializada o la etapa complementaria en estos ordenamientos que yo les acabo de hacer mención. Tenemos una etapa intermedia en donde hay una depuración o saneamiento procesal, donde el Ministerio Público acusa, y esta última etapa, que es la de debate o juicio oral, en donde inicia con alegatos de apertura, desahogo de pruebas, alegatos de clausura, viene un fallo y posteriormente una sentencia. El alegato de apertura que vimos hace un momento no nada más consiste en presentar la teoría del caso como un argumento, como un hecho, como una historia,
Si se dieron cuenta, la Fiscalía hizo mención de elementos normativos, invocó normas jurídicas. Si se dieron cuenta, la Fiscalía relacionó hechos con medios de prueba, habló de testigos, habló de peritos, habló de niños, habló de una serie de datos y de medios de prueba con los cuales acreditaría su historia, es decir, acreditaría su teoría del caso. ¿Cómo llega a esta conclusión el Ministerio Público? ¿Cómo llega a esta conclusión la Fiscalía? Precisamente llega a la conclusión realizando una investigación previa, construyendo una hipótesis de caso, construyendo su teoría del caso desde el momento en que tiene conocimiento de la noticia criminal. Por lo tanto, el primer mito que todos hemos escuchado es si la teoría del caso es una historia de nada más de carácter argumentativo y persuasivo que no contiene ningún elemento normativo y mucho menos ningún elemento probatorio. Pues no es cierto. En México sucede exactamente lo mismo con la teoría del caso, contiene sus tres elementos de análisis y veamos un pequeño concepto que podemos ver. Es por un lado la metodología por excelencia que tienen las partes, es decir, Ministerio Público y Defensa. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder construir, recolectar, depurar y exponer su estrategia frente a los hechos materia del proceso. Ese es por un lado. Puedo depurar, puedo construir una estrategia con mi teoría del caso. Y además dice por el otro lado, un sistema o aparato conceptual que permite la articulación de tres niveles de análisis. Nivel fáctico, son elementos de hechos, cómo sucedió el acontecimiento. Una cosa son los hechos y otra cosa es encuadrar esos hechos al tipo. Y para eso obviamente el Ministerio Público tiene que hacer ese ejercicio de valoración de encuadrar esos hechos delictivos o esa probabilidad de hechos delictivos a el primer elemento de la teoría del delito que nosotros denominamos como tipicidad. Ok. Y después pasarlo por un elemento jurídico, es decir, ir cumpliendo con cada uno de los requisitos que nos menciona la teoría del delito, sin importar cuál sea: funcionalismo, finalismo, causalismo, clásico, modelo lógico, matemático, no sé, sino adecuarnos a la teoría del delito que maneje nuestro código penal. ¿Qué tengo que acreditar en base a lo que mi código penal me establece? Y por último, un elemento probatorio para acreditar precisamente esos hechos en mi teoría jurídica y probarla con mis datos de prueba, con mis medios de prueba y con mis pruebas desahogadas ante juez para dar el cumplimiento al 20 de la Constitución. Veamos entonces cuál sería un segundo mito de la teoría del caso. El segundo mito es que la teoría del caso se emplea durante el juicio oral. Si ya les había comentado que los alegatos de apertura, los alegatos iniciales, en donde tanto el Ministerio Público como la defensa exponen su caso y que quieren llegar a concluir una vez desahogados sus pruebas, pues nos hace entender a veces que la teoría del caso se emplee solo durante la etapa de debate o juicio oral. Un Estado de la República, que es el único caso que tenemos en nuestro país, y si tengo algún error, pues me podrían corregir, Quintana Roo tiene un título que le denomina la teoría del caso. Ese título de teoría del caso le ha denominado la doctrina como la teoría del caso impuesta, porque habla que la teoría del caso se desenvuelve precisamente en la etapa de debate y juicio oral, y entonces limita a la Fiscalía y limita a la defensa a que su teoría del caso solo tiene que emplearse en la etapa de debate y juicio oral, cuando ya hemos dicho antes que la teoría del caso es una herramienta de técnica de litigación que me acompaña a lo largo de todo el proceso, todas las etapas procedimentales, y no se limita únicamente a la exposición de la audiencia de debate o juicio oral a través de mis alegatos de apertura. Esto no es así. El Estado de Quintana Roo ha mencionado su teoría del caso impuesta. Ningún otro código con corte acusatorio en el país, ni el Código Nacional, nos habla acerca de una teoría del caso como tema principal en un título. Este tema es una técnica de litigación y yo entiendo que puede ser hasta con tintes filosóficos, porque no existe como tal una normatividad que nos diga qué debe de contener nuestra teoría del caso. Sin embargo, inferimos el contenido del mismo, porque es una estrategia de litigación. Pero veamos la teoría del caso, cómo se utiliza dentro de la audiencia, debate o juicio oral para poder concluir que la teoría me acompaña durante todo el proceso. Por ahí vemos al Ministerio Público
aquí de este lado, cómo él tiene ahí en su computadora la teoría del caso y cómo la defensa tiene la teoría del caso. Vayamos a las computadoras de cada uno de ellos para realizar su teoría del caso. Señor presidente, se toca el uso de la palabra al señor fiscal para que presente su caso. Gracias, su señoría. Antes de presentar mi caso, quisiera solicitarle muy respetuosamente si va a requerir si en la sala hay testigos, tanto de la Fiscalía como de la Defensa, para que procedan a retirarse de esta sala. Señor defensor, ¿usted conoce sus testigos? ¿Hay testigos aquí en esta sala suyos? No, señor juez. Señor fiscal, ¿encuentra testigos suyos aquí en esta sala? No, señor. Gracias. Cumplida la solicitud, tiene la palabra para que se refiera a su caso. Gracias, su señoría. Los hechos que a partir de hoy debéis juzgar de conformidad con la prueba que en este juicio se produzca tuvieron ocurrencia en la ciudad de Bogotá el 5 de julio de 2006, cuando la señora Mónica Castañeda Bedoya, al caer la tarde, se dispuso a cumplirle una cita al hoy acusado, su primo hermano, Francisco Rafael Andrade Bedoya, con el fin de que éste le entregase el dinero fruto de la venta de un cuadro, negocio que Mónica Castañeda Bedoya había realizado con un amigo del acusado Francisco Rafael, amigo que atiende al nombre de José Moisés Quintero. De la citada cita tenía conocimiento su compañero permanente Wilber de la Espina, quien así lo declarará en este juicio. Nos comentará su señoría cómo su esposa lo llama y le dice: me voy a encontrar con mi primo porque me tiene que entregar el dinero. A partir de ese día 5 de julio y hasta la fecha aún no se conoce la suerte de la señora Mónica Castañeda Bedoya. A partir del 6 de julio, su compañero permanente Wilber de la Espina empieza a tener una fluida comunicación con personas que decían pertenecer al Frente 43 de la FARC, quienes exigían 1.000 millones de pesos por la liberación de Mónica, exigencia que Wilber debería transmitirle al señor José Castañeda, padre de Mónica. En este juicio la Fiscalía entonces se comprometerá, su señoría, a mostrar que efectivamente Mónica fue retenida con fines extorsivos. De igual manera, se demostrará, más allá de toda duda, que Francisco Rafael Andrade Bedoya, primo de la secuestrada, fue una de las personas que intervino en el secuestro de su primo. Aquí escuchará usted, señor juez, el testimonio de los familiares de Mónica, como lo son el de Gloria González Bedoya, hermana de la secuestrada, quien nos narrará cómo se enteró del secuestro de su hermana, cuál fue la relación que tuvo con Francisco, alias Pacho, qué reacción tuvo este y de los ofrecimientos que Pacho le hiciera con Moisa, José Moisés, de realizar negocios ilícitos. Asimismo referirá a los posibles móviles que tuvo Pacho para secuestrar a su prima Mónica. Igualmente escuchará usted, señor juez, el testimonio de Marcela Rodríguez Medina, quien le comentará que Pacho negó a conocer a Moiso y alegando el por qué querían meterlo en eso, sin que aún realmente nadie sabía que Mónica había sido secuestrada. Igualmente, su señoría nos declarará acerca de las llamadas que desde la cárcel nacional modelo de Bogotá le ha efectuado el acusado Pacho. Asimismo, y con el fin de demostrar no solo la retención, la exigencia, sino la participación de Francisco Rafael en el secuestro, escucharemos el testimonio de Diego de Jesús Cardona Flores, señoría, persona que se encuentra condenada hoy por los hechos referidos a la retención de Mónica y quien no dudará en señalar a Francisco Rafael Andrade Bedoya y a José Moisés como personas que intervinieron en el secuestro de Mónica.
Al finalizar el debate probatorio, su señoría tendrá suficientes pruebas que le permitirán llegar a niveles de conocimiento superiores a toda duda para emitir un sentido del fallo de estirpe condenatorio en contra de Francisco Rafael Andrade Bedoya, al considerársele como coautor responsable del delito de secuestro extorsivo agravado, artículos 169 y 170, numerales 3, porque lleva más de 15 días retenida la señora Mónica, numeral 4, por los vínculos de consanguinidad que unen a víctima y victimario, y numeral 6, porque se ha presionado con amenazas de muerte el pago de los 1.000 millones de pesos. Así las cosas, su señoría, este es el caso que debéis juzgar y que al finalizar tendréis que llevarlo a emitir un sentido del fallo condenatorio. Gracias. Revisando otra vez el asunto, vemos los tres niveles de análisis. Vemos el elemento de los hechos, el fáctico, volvemos a ver el elemento normativo y el elemento probatorio. Ahora, el mito a desmentir es si efectivamente la teoría del caso se hace uso en la audiencia de debate y juicio oral a través de los alegatos de apertura. Si iniciamos la exposición y si vemos desde ese punto de vista, podemos decir es que la teoría del caso se plasma. Bueno, una cosa es que se diga y otra cosa es la estrategia jurídica que traía de mi teoría del caso. ¿Cuál era la teoría del caso de la Fiscalía? El delito de secuestro junto con todos los elementos que ha intentado acreditar la Fiscalía, que se supone que ya hizo una investigación y que a ese fue el resultado que llegó a la Fiscalía el intentar acreditar eso. Pues la teoría del caso la venía construyendo desde antes. En los alegatos de apertura, la exposición del caso es una parte de la teoría del caso en la que manifiesta y expresa lo que el Ministerio Público cuenta y ha descubierto y lo que va a intentar acreditar al final del desahogo de las pruebas. Pero también la defensa construye su teoría del caso. También la defensa tiene una forma de apreciar este hecho y también la defensa tiene derecho a opinar y plantear su caso. Y también obviamente la defensa tuvo una estrategia, tuvo mecanismos, tuvo herramientas para poder convencerse si su representado es para él culpable o es inocente desde el punto de vista de la defensa, es decir, o bien de manera de atenuar la probable pena que se le pueda aplicar. Pero veamos qué dice la defensa con respecto a su teoría, con respecto a la perspectiva que él ve de este asunto. La defensa quiere presentar su teoría del caso. Sí, su señoría. La defensa está empeñada en este juicio oral en demostrar cómo el señor Francisco Rafael Andrade Bedoya ha sido víctima de un procedimiento presuntamente legal aplicado por la Fiscalía General representada por su distinguido delegado en este juicio, y para ello se sujetará a los mismos elementos materiales probatorios, a la evidencia física y a la información presuntamente legal que obtuvo el ente investigador para llegar a la conclusión que, por ejemplo, la diligencia de reconocimiento fotográfico que se hizo para vincular al señor Francisco Rafael Andrade es incongruente. Objeción, su señoría. ¿Cuál es la razón de su juicio? Su señoría, el alegato de apertura es simplemente una narración y no una valoración o argumentación. Eso lo haremos al final, su señoría. El señor fiscal, el señor defensor, en esta oportunidad está introduciendo opiniones personales. Gracias, señor. Señor procurador. Su señoría, la alegación inicial no es objeto de oposiciones. Lo que es objeto de oposiciones son los argumentos, las preguntas y los argumentos conclusivos. La alegación final es la forma como la defensa pretende argumentarle a usted su teoría del caso dentro de la liberalidad que así pretende, tanto así que puede ser o no presentada. Señor profesor, ¿quiere decir algo como réplica? Señor juez, sencillamente voy a anotar que estoy haciendo un contexto de la investigación para finalmente hacer una petición a usted como director de este juicio, pero no estoy profundizando sobre las argumentaciones
medios de prueba, mucho menos sobre los elementos probatorios que se van a hacer valer en esta audiencia. El juzgado considera que la alegación inicial sí es objeto de objeción u observación por parte de las partes intervinientes. Que la alegación inicial es apenas un relato de lo que el litigante considera que es su caso. No incluye ningún tipo de argumentación porque no hay sobre qué argumentar. Entonces, señor defensor, limítese a eso. ¿A cuál es su relato que compone la hipótesis de su caso? Habrá un momento que es la conclusión, el relato final para presentar sus argumentos. Soy muy respetuoso de las decisiones judiciales, señor juez, por lo tanto, acataré la orientación que usted ha asignado en esta audiencia. La defensa pretende demostrar que el señor Francisco Rafael Andrade jamás estuvo en el lugar de los hechos en donde presuntamente se produjo el secuestro, que no tuvo ninguna participación en esa idea criminal y, por supuesto, con los elementos de prueba que van a respaldar la intervención de la defensa, necesariamente habrá de solicitarle a su señoría la emisión de un fallo absolutorio en su favor. Gracias. Bueno, los planteamientos de la defensa son claros, no estuvo en el lugar de los hechos y no tiene nada que ver con ese hecho que se le pretende, obviamente, por el cual se le está acusando. Entonces, si vemos este alegato de apertura, esa es la conclusión de la teoría del caso que la defensa o Ministerio Público han llegado en base a lo que han investigado desde su elemento fáctico, de lo que han investigado desde el elemento jurídico y obviamente desde el punto de vista del elemento probatorio. Entonces, la teoría del caso, rompiendo el mito, no se desemboca y no nada más es exclusivamente de la audiencia de debate o juicio oral, sino que se construye desde el momento que se tiene conocimiento de la noticia criminal. Veamos el resultado entonces que se tiene acerca de la teoría del caso. La teoría del caso como herramienta metodológica permite a los abogados el contar con una estrategia o planificación desde el inicio del proceso penal, el cual guiará en sus actuaciones procesales en sus diferentes etapas o fases del proceso punitivo al permitirle la coherencia entre lo fáctico, lo jurídico y lo probatorio. Tiene que reunir tres elementos durante toda la construcción de la teoría del caso para que propiamente la fiscalía o la defensa lleguen a un resultado y lo puedan plantear ante el juez que al final del debate probatorio, del desahogo de las respectivas pruebas, pues verá si ha cumplido con los extremos de sus peticiones, pero lo vienen trabajando desde antes. Si revisamos la doctrina, la podemos encontrar como hipótesis de caso y hasta la audiencia de debate como teoría del caso. Pero el nombre correcto que pienso yo que se ha construido es denominarle teoría del caso desde un inicio, desde el momento que el Ministerio Público investiga, desde el momento en que la defensa es activa y empieza a realizar su propia investigación. De esto y de lo que hemos visto, yo puedo concluir y les ofrezco un concepto de la teoría del caso propio y pienso que la teoría del caso es esta. Es un poquito bastante amplia y compleja, pero pienso que la teoría del caso es una herramienta de técnica de litigación, porque si estoy viendo cómo debo de plantear la situación desde el punto de vista de fiscal, cómo debo de llegar a resultados desde el punto de vista como defensa, es una técnica de litigación porque se va a, obviamente, materializar desde el momento en que yo esté desahogando las mismas pruebas, con la que cuentan los directores del proceso penal. ¿Quiénes son los directores del proceso penal? Tenemos por un lado el Ministerio Público y de existir también el abogado coadyuvante, o bien pudiese ser un abogado particular haciendo la acción privada. Es decir, acusado y defensa durante todo el proceso, que implica no solo la argumentación oral. Entonces, la teoría del caso no solo es la argumentación oral, sino además una verdadera estrategia legal en la que se involucran elementos no nada más narrativos ni argumentativos, sino una verdadera estrategia con elementos fácticos. Analicé los hechos, analicé las normas jurídicas que se pueden aplicar y la teoría del delito aplicable también, y elementos probatorios de cómo voy a acreditar lo que yo te he planteado, juez, en el momento de desahogar mis pruebas. Para acreditar, por un lado, fiscal, la responsabilidad de una o varias personas, o bien por el otro lado, desacreditar la responsabilidad o también atenuar esa responsabilidad. Misma que se inicia desde que se tiene conocimiento de la noticia criminal y el imputado es señalado para el esclarecimiento de esos hechos o de ese suceso,
que obviamente va a desembocar en una investigación de ambas partes de los hechos ocurridos. No solo el Ministerio Público investiga, también la defensa tiene esa facultad de ofrecer datos probatorios, defendiendo desde una zona estratégica la postura de ambos y utilizando los procesos y medios que la ley le permite, además de argumentar las respectivas teorías, que es con lo que nosotros llegamos a la conclusión en los alegatos de apertura. Es decir, desde el momento que estoy investigando, llámese fiscalía, llámese defensa, estoy construyendo mi teoría del caso. Lo único que hago en la audiencia de debate o juicio oral, al tomar la palabra como alegatos de apertura, es dar a conocer lo que yo creo, a lo que yo llegué como conclusión. ¿Ok? Bueno, veamos pues. ¿Cuáles son los niveles de análisis de las teorías del caso? Obviamente les había comentado que son 3 niveles que tenemos que ir acreditando a lo largo del procedimiento. El elemento fáctico, un elemento jurídico o normativo y un elemento probatorio. Pero veamos qué es el elemento fáctico. El elemento fáctico tenemos que consiste en obviamente la elaboración de proposiciones fácticas, que son la elaboración de afirmaciones por parte de la Fiscalía o la elaboración de las afirmaciones por parte de la defensa, que sean relevantes, obviamente. Decimos por un lado al fiscal del Ministerio Público qué es lo que va a intentar probar, por así decirlo, en un punto en particular, es decir, que el imputado se encontraba en el lugar de los hechos el día del homicidio. Esa es la proposición fáctica de la Fiscalía. Otra proposición fáctica de la Fiscalía sería que el imputado ha disparado sobre la víctima. Y otra proposición fáctica que tiene la Fiscalía es que el imputado, a consecuencia del disparo, obviamente, que a consecuencia del disparo esa persona ha fallecido. Entonces, esto es lo que en la construcción de la teoría del caso la Fiscalía está planteando. Esto es lo que va a llegar, esto es lo que va a intentar acreditar. Es casi como cuando realizamos un trabajo de investigación y nos hacemos nuestras preguntas, veremos al final si hemos llegado a esta conclusión de lo que hemos elaborado en nuestro trabajo de investigación. Pero también tenemos al abogado defensor, un abogado defensor también inteligente y astuto que va a plantearse y que está construyendo su teoría del caso y que se realizó también proposiciones fácticas. ¿Cuáles son las posibles proposiciones fácticas en este supuesto que hemos manejado de este homicidio? Dice el fiscal, el imputado no estuvo en el lugar de los hechos. El imputado estaba en su casa cuando mataron a la víctima. El imputado no tenía móvil para matar a la víctima. Y es lo que yo voy a intentar acreditar a lo largo del proceso. Tenemos por un lado el Ministerio Público diciendo tú lo mataste, y tenemos por el otro a la defensa, él no lo mató, ni siquiera disparó, ni siquiera tenía el arma. Y al final del desahogo probatorio veremos si el resultado se inclina a favor del Ministerio Público o el resultado se inclina a favor de la defensa. Será el juzgador quien tendrá que valorar las respectivas tesis o teorías que han planteado ambas partes. Difícil tarea para el juez, ¿no? Difícil tarea para el juez. ¿Cuáles son, digamos, las bases fácticas mínimas que podemos utilizar construyendo nuestra teoría del caso? Podemos utilizar las siguientes preguntas: ¿quién? ¿Qué? ¿A quién? ¿El cómo? ¿El dónde? ¿El cuándo? ¿El por qué? ¿Y cuál fue el resultado que se produjo? Trabajando con estas proposiciones fácticas, lo vuelvo a repetir, mínimas, podemos ir descubriendo hacia dónde puede ir el sentido de nuestra investigación, construyendo nuestra teoría del caso, hacia dónde podemos llegar, lo que implica obviamente un poquito de más detenimiento al momento de estar realizando la investigación, tanto a nivel de fiscalía como a nivel de defensa, ¿no? Obviamente es un trabajo más completo y más preparado que tiene que realizar tanto fiscal como defensa. Vamos a otro elemento. Quiero ir un poquito más rapidito porque no quiero que se me estén durmiendo. Ya el maestro Arce por ahí ya me hace miradas, ¿no? O no es que está analizando a mí si estoy mintiendo, maestro. Okay. Ya el juez parece que se está aburriendo. Ok, perfecto. Bueno, seguimos adelante. Despiértase un poquito. Viene lo interesante. El elemento jurídico, yo les planteaba hace un momento en decidir cuál va a ser la teoría del delito a aplicar. Si recurrimos a nuestro Código Federal, el Código Penal Federal, encontramos como concepto de delito el acto o omisión que sancionan las leyes penales.
Y obviamente tendríamos que recurrir a la doctrina para que nos orientara al respecto. Creo que el término es muy corto del Código Penal Federal. Pero vamos al del Estado de Chiapas. El Estado de Chiapas propone en su código que el delito es la conducta típica, antijurídica y culpable. Y es lo que yo tengo que acreditar para, obviamente, convencer al juzgador que se está en presencia de un hecho delictivo o de un acto que la ley señala como delito, acreditando esos tres elementos. ¿Ok? Claro, tanto elemento típico tiene sus subelementos como el antijurídico como la culpabilidad, pero tenemos que ir acreditando cada uno de estos elementos en mi teoría jurídica a aplicar para que obviamente yo logre convencer con mis pruebas que esos hechos realmente encuadran a esta teoría jurídica que he decidido emplear. Ahora, si ustedes me preguntan y me dicen a mí cuál es la teoría del delito del Código Penal del Estado de Chiapas, pues yo les podría contestar que puede ser finalismo, funcionalismo, pero no importa la teoría del delito. Es decir, las escuelas de teoría del delito o la dogmática jurídica que tanto nos has ilustrado en esa parte, sino que tendré que aplicar la teoría del delito que maneja nuestro código. No puedo aplicar una teoría del delito que porque está de moda la tengo que emplear. ¿Qué tal si no encuadra con mi código penal? Y ahí tengo que cometer un error, porque van a hacer falta acreditar elementos ante el juzgador y no los voy a reunir porque empleé una teoría jurídica distinta. La teoría del delito a aplicar será la teoría del delito que maneje tu código penal. Por lo tanto, tenemos que observar el código penal y no importa funcionalismo, finalismo, causalismo, modelo lógico matemático, etcétera, simple y sencillamente tendré que acreditar cada elemento que mi código penal me establece. Pero veamos, ¿cómo se divide el elemento jurídico? Esta se divide en dos fases. La fase número 1. La primera tiene como objetivo principal que, obviamente, aplicar la ley penal. ¿Qué tipo de ley penal voy a aplicar? Bueno, y aquí tengo varias. Puede ser el Código Penal del Estado de Chiapas porque el delito está contemplado en el Código Penal de Chiapas. Pero también puede ser que el delito esté en un Código Penal federal, o bien sea un delito especial, en una ley especial. Tengo que identificar qué tipo de código tengo que utilizar para poder acreditar los elementos que me exige de ese hecho delictivo. Ahora, sigamos. La teoría jurídica a ser aplicable. Ya identifiqué qué código tengo que aplicar. Ahora, la teoría jurídica será netamente hablar de la teoría del delito. ¿Cómo contempla esa ley? ¿Cómo contempla ese código su teoría del delito? Es decir, ¿cómo se integra el delito? ¿Sale? Ya vimos que el Código Federal la integra de una forma. Ya vimos que el Código Penal chiapaneco la integra de otra. Incluso hay modas de teorías del delito. Pero no me baso de eso. Me baso de lo que mi ley me esté requiriendo. ¿Ok? Ahora, la segunda fase consiste en examinar los elementos de la conducta punible. ¿Qué significa esto? Obviamente, es la sustitución de los hechos en cada uno de los elementos de la teoría jurídica seleccionada. Si mi código me exige un elemento típico, tengo que agotar el elemento típico y pasar del hecho al tipo. Ver que efectivamente no hay que la conducta 100% fue antijurídica y no hay una justificante de por qué la conducta se haya tenido que realizar. Y por último, dejar en manos, obviamente, intentar acreditar y reprochar esa conducta como culpable. Ok, tenemos que reunir esos elementos. Vamos con el siguiente elemento. Ya vimos cuál es el fáctico, ya vimos cuál es el normativo o el jurídico y ahora vamos con el probatorio. ¿Qué dice el elemento probatorio? El elemento probatorio es el análisis que consiste en establecer las evidencias o material probatorio que corrobore la existencia tanto de las proposiciones fácticas como la teoría jurídica o teoría del delito seleccionada. Se entiende que con esas pruebas, que con esos medios de prueba, que con esos datos de prueba, voy a acreditar tanto los hechos como la teoría del delito que identifique. Te logro acreditar que la conducta fue típica, te logré acreditar que es antijurídica porque no hubo una justificante alguna por lo cual se haya realizado ese hecho, y además podemos concluir en base a las pruebas que ya se fueron desahogadas que efectivamente existe una culpabilidad
de esa persona que realizó o del sujeto que realizó el hecho delictivo. Es decir, ahora, este material probatorio, por su naturaleza física, la evidencia puede organizarse por clases. ¿Qué clases pueden ser? La personal o testimonial, es decir, la que declaren las personas, las que digan las personas. Los documentos, obviamente, en lo que esté basado cualquier escrito, cualquier contenido que tenga información, y la evidencia real que tiene que ver con objetos o con cosas. Recordemos al derecho romano con la res, ¿no? Que proviene de cosas. Entonces, digamos que esas es por su naturaleza las evidencias que podemos utilizar en el sistema acusatorio para ir construyendo mi teoría del caso. Pero por la fuerza demostrativa que tiene cada una de esas evidencias, pueden clasificarse en dos tipos. Tipo número uno, la directa, la que establece la existencia del hecho de manera inmediata. Tengo la declaración, tengo la entrevista de la persona afectada y además tengo la entrevista o el desahogo de la prueba testimonial de los testigos que presenciaron en el momento en que una persona la estaba asaltando, en el momento que una persona lo estaba lesionando, en el momento que una persona lo estaba privando de la vida. Y tenemos la evidencia directa, pero también tenemos la indirecta o la circunstancial, que es cuando de manera indirecta logramos convencernos de que el hecho pudo haber sucedido o realmente sucedió. No sé, una mancha de sangre, llega el perito, recoge y es una evidencia indirecta. Un testigo que escuchó nada más que habían gritos, o una fotografía donde estaba una puerta toda golpeada que se presume que fue golpeada a patadas para ser abierta, y ese tipo de pruebas que nos pueden servir, o de datos de prueba o de evidencias que nos pueden servir, obviamente para poder acreditar nuestros hechos y nuestra teoría jurídica. Y dice, una adecuada teoría del caso permite saber qué evidencias buscar, es decir, dónde, así como permite una función, una división de trabajos, ya sea de la fiscalía o la defensa, asimismo durante el desarrollo del juicio oral permite establecer los parámetros del examen, del contraexamen, a testigos, a peritos, y es aquí en la parte que el maestro Anwar decía, la importancia que debo de tener de conocer a mi testigo, de conocer a mi perito, no nada más desde el punto de vista profesional, sino que también puedo hacer uso de otros mecanismos como la psicología del rostro, el lenguaje corporal, y así poder decirle al testigo en un interrogatorio, en un contrainterrogatorio, en un reinterrogatorio o en un recontrainterrogatorio, hacerlo caer en contradicción o arrancarle la verdad utilizando distintas técnicas, no solo jurídicas, sino también no jurídicas. Y es como llegamos al fin prácticamente de este trabajo que tiene que ver con la teoría del caso. Pero antes de ir terminando, la teoría del caso tiene características. Así como tiene elementos de análisis, también tiene características. ¿Qué característica debe tener mi teoría del caso? Mi teoría del caso debe ser sencilla, sin llegar a grandes raciocinios, llegar a convencerme de que ese hecho es delictivo o poder acreditar de que ese hecho no es delictivo. Debe ser lógica, debe ser coherente. No voy a inventar un caso como fiscalía de decir quien te ha robado ha sido un extraterrestre y voy a imputar a un extraterrestre, sino algo lógico, algo creíble. Por eso dice abajo, debe ir acompañado de la credibilidad. Es decir, la teoría del caso planteada por la fiscalía o por la defensa tiene que ser creíble, no tiene que ser una historia ni un cuento fantástico, y tiene que ir vinculada de cada uno de los elementos que yo les acabo de comentar. Tiene que tener suficiencia jurídica. Lo que yo te presento, juez, es suficiente para poder acreditar mis tres elementos: fáctico, jurídico y obviamente mi elemento probatorio que tú vas a juzgar sabiendo el resultado de cada una de estas pruebas. ¿Ok? Entonces debe de haber suficiencia jurídica. Y otra cosa importante, la teoría del caso debe ser flexible. ¿Qué significa la flexibilidad? Poder adoptar otra teoría del caso en caso de algún imprevisto. Vamos a suponer que estoy ante una audiencia inicial. Tengo un cliente que ha sido detenido por manejar en estado de ebriedad, el Ministerio Público me lo lleva a audiencia
y yo llevo planteada mi teoría del caso. No voy a debatir con el MP, no voy a entrar a discusión con el MP, porque voy a solicitar la suspensión del proceso, que se vaya al centro de rehabilitación. Yo voy confiado en eso, esa es mi teoría del caso. Pero resulta que yo la invoco y me dice el Ministerio Público: ciudadano juez, hay objeción fundada. No le podemos dar ese beneficio porque ya lo utilizó, y esto mi cliente no me lo dijo nunca. ¿Y ahora qué hago? Yo iba preparado para eso, ahora no sé qué voy a decir. Debo de llevar un plan B. Entonces, si esta teoría del caso no me funciona, tengo que emplear esta otra. ¿O qué tal si el Ministerio Público se opone fundadamente? Pues no nada más me debo fundar en mis leyes, hay tratados internacionales, hay otras leyes también federales que pueden ayudarme a resolver el asunto que yo le estoy planteando. Entonces tengo que llevar una estrategia ya hecha, pero no solo una, a veces hasta 2 o hasta 3. ¿Qué tal me la cambia en el momento de la audiencia? Entonces no me debo de confiar. Por eso la teoría del caso debe ser flexible. Si tengo un plan A, tengo que tener un B y quizás hasta un C, ¿no? Bueno, ¿cuál es la utilidad de la teoría del caso? Bueno, ¿qué ventajas me da? La teoría del caso presenta las siguientes ventajas. 1. Realizar un análisis estratégico del caso, es decir, analizar el asunto y ver cuáles son mis probables consecuencias jurídicas, cuáles son mis salidas alternas, si ustedes las quieren, y cómo debo de trabajar este asunto. Otro punto, ordenar y clasificar la información del caso, es decir, qué evidencia me puede servir, qué evidencia no me va a servir, ir depurando, ¿no? Adecuar los hechos al tipo penal, lo cual servirá para defender la tesis. Es decir, aquí el Ministerio Público tiene que saber que esos hechos que han existido, que existieron, pues obviamente los tengo que adecuar a lo que mi norma dice y establece. Por lo tanto, me servirá para defender mi respectiva postura. Determinar qué es lo que esperamos de la investigación, es decir, a qué conclusiones debo de llegar, y ya habíamos hablado de las proposiciones fácticas. Seleccionar la evidencia relevante, qué utilizo en juicio y qué no utilizo en juicio. Detectar debilidades propias, en dónde me pueden atacar, dónde puedo atacar. Y, obviamente, identificar las debilidades de la parte contraria. Y entonces estamos hablando que la teoría del caso es toda una construcción desde el punto de vista jurídico que me va a llevar a una conclusión que yo voy a comunicarle al juez y que voy a debatir y la cual voy a defender esa postura porque creo tener la razón. Y es así como podemos dar término a esta plática que les he traído de teoría del caso. Espero no haberlo confundido tanto, espero haberles ampliado el panorama de lo que consideramos que es la teoría del caso, pero lo que sí me voy convencido es que esto nos lleva a tener que prepararnos. No basta con conocer el proceso acusatorio, no basta con conocer la teoría jurídica, sino que tenemos que seguir prepararnos más, cada vez más, para poder realizar un trabajo impecable como fiscales o un trabajo impecable como defensa. Le agradezco la atención a todos y cada uno de ustedes. Felicito a mis 2 compañeros que además fueron mis maestros en el doctorado, a la maestra Minerva, al maestro Anuar, personas de los que les he aprendido tanto. Agradezco al DEX esta bonita y gentil invitación y obviamente agradezco a todos ustedes el poder acompañarme el día de hoy y escucharme. Yo los invito y termino con una pequeña reflexión. El secreto del éxito se encuentra en la educación, como formadora de valores y conocimientos. Para enfrentar al monstruo de la realidad, con astucia y empeño, jamás desistir. Sigamos estudiando, sigámonos preparando. Entre mejor preparados estemos, mejores soluciones vamos a dar como fiscales, como defensores, y mejor, obviamente, y mejor pues éxito tendremos en la vida, cuando menos de manera profesional. Les agradezco la invitación, vuelvo a repetir. Muchas gracias al DEX por esta gentil invitación. Muchas gracias, señor Sol, por esta bonita invitación. Y creo que el aplauso no me lo merezco yo, sin ustedes de haber estado aquí hasta el final. Así que les pido un aplauso, pero para ustedes. Gracias. A continuación se solicita la presencia en el presidio de las siguientes personas. Le pedimos de favor que nos haga acompañar el señor juez segundo en materia civil, Alberto Cárdenas Keller. Por favor, son unos minutos
así como los ponentes, doctora Minerva Moreno Trujillo, doctor José Álvaro Arce Lorenzana, doctor Rodrigo, por favor, Rodrigo Castellanos, ponente de este ciclo de conferencias, así como los compañeros miembros de la AC, doctor Ignacio Sol Ramos, presidente, licenciado Ildefonso Vázquez Rosales, tomen sus lugares, por favor. Delegado de Aldech, Mismo Costa, licenciada Adela Cifuentes, secretaria de Asistencia a Grupos Vulnerables de la Aldech, licenciado Isidro Hernández, por favor, delegado de Chepa y Corzo. Tomen sus lugares, son tan amables. Bueno, a continuación, es un orgullo para esta asociación poder extenderles a los conferencistas, amigos, quienes de manera muy desinteresada desde el punto de vista económico vinieron a impartir, a transmitir sus vastos conocimientos para los asistentes. Nuestro reconocimiento y agradecimiento para la doctora Minerva Moreno Trujillo. Asimismo para el doctor José Álvaro López Lorenzana. Para el doctor Rodrigo Castellanos Gómez, a los tres muchas gracias. Como siguiente números pedimos unos segunditos, nos van a hacer pasar las constancias de los asistentes para que sean entregadas por las personalidades del presidium que nos acompañan y agradeciéndole de antemano su asistencia a todos y cada uno de ustedes. Permítanme un segundito porque fallas técnicas no permiten que continuemos el listado. Pedimos por favor la asistencia del licenciado Ernesto Gutiérrez Cuello. Mejía. Licenciado Jorge Mauricio Jiménez Ruiz. Licenciada Alejandra Marina Díaz. Licenciada Kenia Mojica Ou. Por favor, la presencia del licenciado Cleibeck Santos Vilches. Licenciado Alejandro Santos Mafa. Licenciada Ana Guadalupe Alegría Arreola. Licenciado, Osvaldo Antonio Torres Pérez, estudiante. Licenciado Kevin Manuel Selvas Ravelo.
Jennifer Peña Lucamendi. Licenciada Ana Yensi Interiano Coutinho. La licenciada Carla María Cortés Rodas. Al estudiante César Eduardo Trujillo Espinosa, estudiante de Derecho. A la licenciada Francisca Ulloa Magariño. La licenciada Angélica Margarita Damián Gutiérrez. Licenciada Yesenia Guadalupe García López. A la licenciada Dulce Guadalupe Pérez Figueroa. Al estudiante José Roberto Hernández Narváez, la carrera de Derecho. La presencia del licenciado Salomón Ángel Ruiz. Licenciado Jorge Alberto Velasco Catito. La presencia de la licenciada Mercedes Carrasco Solís. El estudiante de la carrera de Derecho, Gilberto Flores Hernández. El licenciado Carlos Antonio Camacho Calimayor. Al maestro Néstor David Hernández Ortiz. Al licenciado Diego Hernández Pérez. La licenciada Emilia Lorena Acevedo Quintero. Al licenciado Pedro Pablo Pérez Fuentes. Licenciada Areli Martínez Ruiz. Licenciada Dulce Arlet Náñez Pérez. Al estudiante de Derecho Arturo Valle Rodas. Al licenciado Arturo Gutiérrez Espinosa. Al licenciado, se le hace entrega a circunstancia al juez de lo civil, Antonio Cárdenas Pérez. Qué atrevidos somos, ¿no? Pero somos de Aldeche. Igual a todos y cada uno de nuestros compañeros socios que asistieron. Licenciado Isidro Hernández, delegado de Chiapa y Corzo, le hacemos entrega de una vez porque después nos las reclaman. Licenciada de las Cifuentes. Nuestro delegado de Tonalá, como casi no viene, Alfonso Vázquez Rosario.
un abusivo. La licenciada Rebeca Moreno Trujillo, por favor. Gracias. A la licenciada Luz Andrea Sol Rodríguez. Pues les agradecemos infinitamente su asistencia y esperamos seguirlos invitando para las conferencias posteriores. Le damos la palabra al presidente para que clausure. Bueno, no hay nada que clausurar, simplemente les queremos agradecer y también les queremos decir que aquellos que deseen la fotografía nos pueden llamar por teléfono para que nosotros grabemos con nuestro amigo Yankin y nos podamos poner de acuerdo los que deseen la fotografía de esto, nos dicen y por una módica cantidad, ya saben, ¿no? No vayan a pensar que es negocio, no, simplemente pues tenemos que cooperar con nuestro amigo Chan, ¿no? Bien, les agradecemos que hayan estado con nosotros, señor juez, a nuestros doctores, nuestros amigos ponentes. Ojalá que se sigan cultivando para que más adelante nosotros los sigamos explotando. Gracias, muy amables. El señor juez va. Muchas gracias por estar ustedes aquí en estas clases que recibimos el día de hoy. Estuvieron fabulosas, divinas, en las cuales llevamos muchos conocimientos. Les agradecemos y muchas felicidades por el Día del Abogado y que la pasen muy bonito el día de hoy. Vamos a molestar porque cada año hacemos, ya saben, usted mío con nosotros. Allá afuera donde dice don Enrique Robles, vamos a pedirles que salgan para que nos tomemos la foto del recuerdo y es nuestra portada de todo del ciclo jurídico que nosotros tenemos. Queda todo el parte del 2014 y del 2015 en nuestra página. Así que por favor salen para que nos tomemos la fotografía. Gracias.